Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el dinero en el ministerio del Señor Jesucristo. Hace 21 siglos, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo y Él estuvo en la tierra y durante 3 años y medio estuvo discipulando a discípulos aquí en la tierra, a personas. Así que Jesucristo caminó en la tierra con la necesidad de comer, con la necesidad de alojarse en algún lugar, porque Él desde Capernaum, donde estableció su ministerio terrenal, a la orilla del mar de Galilea, recorría hacia el norte de Galilea, hacia el sur de Galilea. En todo lugar Jesucristo iba caminando, llevando el evangelio del reino de Dios, enseñando de las Escrituras, predicando el evangelio y sanando las dolencias del pueblo. Iba caminando con 12 personas que necesitaban comer, necesitaban vestir, necesitaban alojarse, así que requerían el dinero. El dinero es un recurso, es un activo que necesitamos aquí en la tierra para poder comprar comida, comprar bienes, servicios y aún pagar las deudas, si es que existen. Así que el dinero es un recurso necesario para poder vivir aquí en la tierra y poder estar en paz. El dinero es un recurso que Dios estableció desde el principio y por eso cuando hablamos de la economía tenemos que ir a la fuente de la economía, al origen, y el origen está en Dios. Dios creó el cuerpo humano con la necesidad de comer. Todos comemos todos los días, pero para comer hay que comprar la comida, hay que tener dinero. Pero el dinero viene del trabajo. Dios estableció desde el principio el trabajo. Cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice en Génesis que lo puso en un huerto de comida, el huerto del Edén. Era un huerto para alimentar a Adán y a toda su descendencia que vendría desde Adán y Eva. Así que Dios es Dios de la comida. Pero Dios le dijo a Adán, en este huerto tendrás que trabajar. Hay que trabajar para comer. No podemos comer si no trabajamos. Así que Dios estableció el don del trabajo. Es un don el trabajo. Si alguna persona no tiene trabajo, hay que acudir al cielo. Todo viene de arriba. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. El problema lo tenemos en el presente siglo XXI, donde muchas personas, debido a la tecnología que hoy tenemos en uso, en el desarrollo de la tecnología, muchos no conocen a Dios porque Dios es espíritu. Tenemos que conocer a Dios por fe, no por lo que vemos o por lo que oímos. El hombre vive en lo material aquí en la tierra y por lo tanto cuando se enfoca en lo material pierde lo espiritual, pierde la sensibilidad para conocer a Dios. Pero Dios siempre ha estado desde el principio, Él es el creador del ser humano, Dios es eterno y Dios quiere ayudarnos. A esto vino Jesucristo, para que camináramos en fe, solamente en fe, creyendo en la palabra de Dios. La fe viene por medio de la palabra y la palabra es Jesucristo. Y aquí en la palabra de Dios, que son las Escrituras, está todo el conocimiento que necesitamos tener como seres humanos para vivir en el planeta Tierra. Y uno de los conocimientos importantes es el manejo del dinero. Cuando vino Jesucristo, más del 60% de sus parábolas tenían que ver con los asuntos del dinero, porque si Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer y para comer necesitamos dinero, es necesario entonces ser buenos administradores del dinero. Y el único que nos puede ayudar es Dios cuando acudimos a Él. Hay un enemigo de Dios, hay un enemigo del hombre.
hay un enemigo de la comida, hay un enemigo de la economía de Dios. Se le llama la serpiente antigua, Satanás el diablo. Es un espíritu que no vemos, ese es el peligro, pero que está actuando, poniendo en el corazón de las personas el amor al dinero, codicia, avaricia, para que las personas entonces no trabajen, sino que roben. Hay muchas personas llenas de codicia y avaricia que en lugar de trabajar para obtener su propio alimento, están viendo cómo quitarle el dinero al prójimo, el fruto del trabajo del prójimo. Esto es lo que señala la Biblia. En los últimos tiempos la maldad del hombre se incrementaría. Todo ello lo estamos viendo al tiempo de hoy. Problemas económicos en el mundo porque el hombre lleno de avaricia, de codicia, está amando al dinero y está afectando al prójimo. Por eso necesitamos ir a la Biblia. Necesitamos conocer los principios establecidos en la palabra de Dios. Dios es bueno y Dios quiere ayudarnos aún en este presente siglo XXI. Si estamos apartados de Dios, solamente tenemos que arrepentirnos de no considerar a Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, matrimonial, con los hijos, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en una ciudad, en una nación. Si no consideramos a Dios, arrepintámonos de todo ello y acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es el camino para la reconciliación con Dios. Cuando vino Jesucristo, Cristo dijo, los últimos tiempos antes de su regreso, porque Cristo está pronto a regresar. Cristo habló de tiempos como los de Noé o los de Lot. Eran tiempos donde la sociedad de ese entonces le habían dado la espalda a Dios. Ellos comían, ellos disfrutaban, hacían fiestas, tenían una vida social, familiar, pero nunca consideraban a Dios. Entonces se fueron corrompiendo, dice la Biblia, se corrompieron y la violencia empezó a afectar ciudades y naciones. Toda la humanidad de ese tiempo, en los tiempos de Noé, se habían corrompido. Entonces Dios dijo, me arrepiento de haber creado este tipo de personas porque el diablo tomó ventaja desde el pecado de Adán. Vino el pecado de Caín y el diablo sigue trabajando en los corazones de las personas para llenarlas de maldad. Era tal la maldad en los tiempos de Noé que Dios mandó el diluvio, juicio a la humanidad. Pero salvó a Noé y su familia y empezó un nuevo tiempo. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado. Los tiempos actuales son muy parecidos a los tiempos que vivió Noé o los tiempos que vivió Lot, en tiempos donde ya debido a tanta prosperidad que había en las ciudades de Sodoma y Gomorra, eran ciudades prósperas, pero también eran ciudades que se fueron corrompiendo por tantas riquezas. El dinero corrompe y entonces esta sociedad se corrompió a tal grado que pervirtieron sus propios cuerpos, teniendo relaciones contra la naturaleza de su cuerpo. Y por eso Dios dijo, tengo que también actuar trayendo juicio, porque vendría hacia el futuro el Mesías y estaba el diablo corrompiendo la naturaleza del cuerpo. Así que por eso vino juicio. Pero Dios salvó a Lot y a su familia. Dios es Dios de salvación. Por eso tenemos que ir a Dios en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, en tiempos malos como los que estamos viviendo, tenemos que acudir a Dios. En tiempos donde estamos viendo que el dinero a veces no alcanza para las familias porque los precios de los productos van incrementándose, la inflación va hacia arriba, los problemas que hoy se tienen en el mundo, en la crisis del petróleo,
todo ello está afectando la comida. Entonces necesito ir a la fuente de la comida. ¿Quién es el creador de la comida? Dios. Dios creó la tierra y de la tierra puso la comida. La comida viene de la tierra. Las frutas, las verduras, los vegetales o los granos, todo viene de la tierra. Aún los animales vienen a comer de la tierra y nosotros comemos carne indirectamente también de la tierra porque todo se alimenta de la tierra. Dios es el creador de la tierra, el creador del alimento. Él es el que puso el recurso del dinero para que podamos tener el intercambio de recursos aquí en la tierra y no nos falte absolutamente nada. Pero Dios estableció su ley, una ley que tiene que ver con la prosperidad económica, tiene que ver con el asunto del dinero, porque la debilidad del hombre desde Adán y Eva, desde que Adán y Eva pecaron, la debilidad está en el amor al dinero. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo vino, Cristo confrontó al hombre en cuanto al amor al dinero. Jesucristo en las bienaventuranzas que Él habló, Él dijo, no podéis amar a dos señores aquí en la tierra. No pueden amar al dinero por un lado y amar a Jesucristo por otro lado. O aman a Cristo o aman el dinero. Así que hay que tomar una decisión. Jesucristo vino para mostrar el camino a la vida eterna, el camino al cielo. Por eso hay que romper ligaduras con el amor al dinero, pero Jesucristo mismo es el ejemplo de cómo su ministerio, el ministerio terrenal, tuvo que requerir y usar el dinero porque tenía que caminar de ciudad en ciudad. Pero Jesucristo, Él no dependía del dinero. El dinero iba tras el ministerio de Jesús. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los recursos van detrás del que crea en Dios. Jesucristo vino a enseñar. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitan en cuanto a lo material. El vestir, el comer, el dinero viene por añadidura. Pero pocos creen o pocos conocen las enseñanzas de Jesucristo. Así que por eso hoy hablaremos del ministerio del Señor Jesucristo en cuanto al uso del dinero. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es, Jesucristo. Él estuvo 3 años y medio de ministerio y tenía que viajar y pagar su estancia, el alimento, y no era una persona, eran 13 personas, ¿no? Era Jesús y sus 12 discípulos, así que por eso Jesús necesitaba también de financiadores para que aportasen en su ministerio, y eso fue lo que sostuvo tanto a Jesús y sus discípulos. Lo que sí es cierto, ¿no? Lo que bien decías, ¿no? Que Jesús enseñó que nosotros no tenemos que ir por el dinero, sino el dinero a nosotros. Sí. Y todo lo que Dios, lo que es de Dios, prospera. Por eso donde hay que hacer algo para Dios, Dios mismo financia su obra. Y eso es vivir en los milagros sobrenaturales que Dios tiene sobre nosotros. Nosotros no dependemos de si el dólar sube, si la economía cae, si los precios se hacen más altos. No dependemos de eso, porque Dios es más que suficiente para proveernos y darnos más que lo que nosotros necesitamos. Él es Jehová Jireh, es nuestro Dios, nuestro proveedor, y tenemos que aprender a confiar en Él, así como también Abraham confió en Dios, y de ahí viene el nombre Jehová Jireh. Es lo que dijo Abraham cuando después del sacrificio de Isaac en Jerusalén. Él dijo: Jehová Jireh, mi Dios, mi proveedor, en el monte de Jehová tu pueblo será provisto. Y por eso hoy en día vamos a la iglesia también a dar los diezmos, a las ofrendas, para entonces
que Dios sea nuestro Jehová Jireh para nosotros en todo tiempo y nos provee, y Dios siempre va a ver por nosotros y toda deuda será cancelada, porque esos son los milagros que vienen del cielo a la tierra. Sí, Dios sigue ayudando al hombre cuando el hombre acude a Dios. Toda persona en la tierra necesita dinero, pero el dinero es un recurso que Dios puede conceder de manera especial. Solamente los que crean en Dios y puedan obedecer las palabras dichas por Jesucristo, los mandamientos del Señor, los que siguen sus instrucciones, estarán viviendo en las bendiciones de cielos abiertos. Ese es el propósito por el cual tenemos que ir a una iglesia. No vamos por religión o por tradición o costumbre a la iglesia semana a semana. Vamos porque necesitamos oír las enseñanzas de las Escrituras. Necesitamos conocer el cómo vivir en la semana, cómo vivir día con día, ya que hay un enemigo de nosotros en la tierra, se llama Satanás, el diablo, usando a muchos demonios que están perturbando los hogares, familias, gobiernos. Están repartidos esos demonios en todas las ciudades y naciones. No son omnipresentes los demonios, pero están presentes en algunos lugares y tenemos que, por eso, tener la protección de Dios. Jesucristo, sabiendo que el hombre necesitaba el recurso económico, por eso Jesucristo da esta enseñanza. La podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesucristo está hablando de los bienes materiales que necesitamos usar. Es la comida para tener fuerzas físicas y salud. Necesitamos vestir el cuerpo para no caminar desnudos. Necesitamos dinero para comprar todo ello. Pero Jesucristo dice, tengan cuidado de afanarse por estas cosas. Estas cosas son necesarias. Dios el Padre sabe lo que necesita el ser humano aquí en la tierra. Jesucristo, Él dijo que tengamos cuidado porque hay un enemigo aquí en la tierra, y lo dijo en el versículo 34, ¿lo puedes leer? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. El malo está aquí en la tierra, se llama Satanás, y cada día el diablo está al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando vino Jesucristo lo identificó en su naturaleza. La naturaleza del diablo es ser un ladrón. Es mentiroso, padre de mentiras, pero es un ladrón. Está robando lo que otros trabajaron. El diablo no produce nada. El diablo no puede dar ninguna bendición, todo lo contrario, el diablo trae maldición. El diablo ofrece lo que no es suyo, le roba a alguien y entonces ofrece lo robado a otra persona. Y el diablo le dice, pactemos. ¿Cuántas personas han pactado en lo oculto? Han pactado con el diablo para tener poder, riquezas, pero todo ello es porque el diablo lo ha robado. Jesucristo así lo identificó en Juan 10:10. Jesucristo dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Es la obra del diablo día con día. Pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso Jesucristo empezó a recorrer toda Galilea, enseñando de las Escrituras y predicando el Evangelio y sanando a tantas personas que habían sido afectadas por el diablo.
vino a deshacer toda obra del diablo, el Señor Jesucristo, y durante 3 años y medio estuvo caminando en la tierra, estuvo enseñando la palabra que vino del cielo, verdades que tenemos que conocer hoy. Hoy, a través de la enseñanza de la Biblia, tenemos las verdades del cielo. No necesitamos ir al cielo, lo tenemos aquí, el cielo en la tierra a través de la Biblia. Solamente tengo que apartar tiempo y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a entender todo lo que está registrado en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que me va a dar el conocimiento revelado de las Escrituras. Jesucristo dijo, no se afanen por la comida, no se afanen por el vestido, porque todo tiene la solución en el Señor. Jesucristo siguió hablando acerca de cómo Dios trata a la naturaleza misma, a las aves, capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Todo ser humano vale mucho más que una ave. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí está, hombres de poca fe. Necesitamos fe, y la fe vino por Cristo. Y hoy tenemos la Biblia para llenarnos de fe. Vamos a la iglesia para escuchar la palabra que se predica en la iglesia para tener fe. Sí, aquí lo que leímos, Jesús está dando 3 ejemplos, ¿no? Primero está hablando de las aves que no trabajan, que nada más cantan, es lo único que hacen, pero dice Dios las alimenta o Dios ve por ellas. Luego tienes a los lirios, que es una flor muy hermosa, pero que también no trabajan, no hilan, pero sin embargo Dios las hace. Y todavía dice aquí, ¿no? Ni aun Salomón se vistió como un lirio. Y eso es hablar mucho, porque Salomón tenía ropa cara, como era el hombre más rico y más sabio que había en la tierra. Entonces él usaba púrpura, la púrpura de Tiro era la ropa más cara en la antigüedad. Así que aún así dice, el lirio está mejor que esa ropa de púrpura de Tiro que tenía Salomón, es lo que está diciendo aquí Dios. Y tercero, está hablando también de la hierba que se vuelve muy, muy verde, que también no trabaja, pero Dios es quien la hace. Y a todas esas tres ejemplos Jesús dice esa pregunta, ¿no? ¿Que ustedes no valéis más que todos estos? Así es. La máxima creación establecida por Dios en la tierra es el hombre, el ser humano, varón y mujer. Así que debemos saber que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y un día Dios el Padre envió a su Hijo tomando un cuerpo humano como el nuestro. Vino Cristo en forma humana para ayudarnos, para saber cómo lidiar las batallas contra un enemigo que se llama Satanás. Así que Jesucristo vino a darnos el ejemplo de cómo vivir aquí en la tierra a pesar que el diablo esté. Jesucristo dijo, hombres de poca fe, lo que necesitamos es incrementar la fe. Por eso tenemos que estar revisando las Escrituras, yendo a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Así que por medio de la fe podemos nosotros enfrentarnos al diablo, resistir toda tentación del diablo. Así que Jesucristo sigue hablando aquí de cómo Dios nos ama y lo que Dios demanda de nosotros. Podemos seguir leyendo versículos
del 31 al 34. Allí dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Dios el Padre es el creador del cuerpo y sabe que necesitamos comer. Todos los días el cuerpo demanda comida, pero Jesucristo vino a enseñarnos cómo depender de Dios. Jesucristo mismo todos los días oraba a Dios, pidiéndole instrucciones a Dios para caminar aquí en la tierra. Nosotros todos los días debemos orar y debemos estudiar de la Biblia para poder conocer cómo caminar aquí en la tierra y librar las batallas de fe. Un día, dice la Biblia, cuando comenzó Jesucristo su ministerio terrenal, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para la tentación. Así comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, en la tentación. Y dice la palabra de Dios que estuvo ayunando. Al término del ayuno de 40 días, 40 noches, el diablo se le apareció ofreciéndole comida. Mejor dicho, lo tentó para decirle, haz de las piedras, si tú eres Dios, convierte estas piedras en comida. Sí, porque él estaba ayunando, así que él no podía comer, ingerir alimentos, y es lo que el tentador le estaba ofreciendo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, Jesús siempre se refirió a la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale por la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? De la boca de Dios sale su palabra. La palabra es lo que hay que hablar, lo que hay que decir, lo que hay que pronunciar, porque nada puede suceder a menos que uno hable la palabra. Y es lo que habló Dios. En otras palabras, aquí también Dios estaba diciendo, hay algo más importante que la comida, y es hablar la palabra. Por eso Jesucristo dio el ejemplo de estar hablando a la palabra, le habló a la propia naturaleza. Jesucristo no dependía del dinero. Jesucristo sabía cómo el dinero tendría que venir al ministerio del Señor Jesucristo. Cristo vino a servirle a Dios el Padre, ayudando a la gente. Y cuando las personas recibían la bendición de Dios, eran liberadas, eran sanadas, eran restauradas. Toda persona en agradecimiento abría su corazón para disponer a dar recursos económicos para apoyar al que estaba haciendo el bien en la tierra. Toda persona que hace el bien recibirá ayuda, recibirá apoyo. Son principios establecidos en la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo que es en el dar. Jesucristo dio el ejemplo. Él dio. Toda persona que da en favor del prójimo recibe entonces bendiciones. Así que en el dar está nuestra bendición. Así que debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo, cuando llegó el tiempo de los 30 años de edad, cuando comenzó a servirle a Dios el Padre en su ministerio terrenal, entonces él oró para que Dios el Padre le revelara a quienes tenía que escoger aquí en la tierra, a personas humanas. ¿Y quiénes fueron las personas que Dios el Padre escogió? Pues son aquellos nombres que hoy conocemos, están registrados en el libro de los Hechos. La Biblia dice que cuando la iglesia nació, allí estaban los apóstoles, y vamos a ver los nombres de todos ellos, nombres que
muchos conocen de los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 1, 13. Bueno, ahí dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí tenemos entonces a sus discípulos. Esto fue cuando comenzó la iglesia cristiana. Pero al principio del ministerio, vayamos a otro texto, Lucas capítulo 9, cuando escogieron a los 12. Allí estaba una persona más que no aparece en el libro de los Hechos. Sí, correcto. Judas Iscariote. Judas Iscariotes. Así que necesitamos conocer quiénes fueron estas personas. Mateo 10, versículos podemos leer del 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por su nombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí están los 12 nombres, 12 personas escogidas por Dios el Padre para que caminaran con Jesucristo en un discipulado de 3 años y medio. Cuando Jesucristo regresara al cielo, estas personas iban a quedar para ser las columnas de la iglesia cristiana. La iglesia está fundada sobre la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica de estos 12 apóstoles se recibió de Jesucristo de manera directa. 3 años y medio. Sí, y hay algo muy interesante en toda esta lista. Y por ejemplo, está en Mateo 10, está esta lista. También está en Marcos capítulo 3, sí, y está en Lucas capítulo 6. Y si analizas bien, porque bueno, hablando de estos son los 3 evangelios sinópticos, porque lo que dice un evangelio lo confirma otro evangelio, o son similares. Entonces el punto que aquí voy es esto fue lo que se dio cuenta Ireneo de León, por ejemplo, es de que al analizar la lista de los 12 apóstoles, el que aparece en último lugar es Judas Iscariote. Porque allí Ireneo de León dice, es como si los evangelistas, ¿no?, pusieran una X al final. Entonces por eso al final dejan a Judas Iscariote, tanto en Mateo 10, como en Marcos 3, como en Lucas 6, y ya en el libro de Hechos ya no aparece Judas Iscariote, sino es reemplazado después por Matías. Así que eso es lo que observó Ireneo de León. Entonces por eso hay una X al final, porque ese es el hombre que traicionó después a Jesús. Y podemos conocer a través de las enseñanzas de las Escrituras cosas sorprendentes, extraordinarias, que el razonamiento humano no lo puede entender. ¿Por qué estuvo allí Judas Iscariote siendo un discípulo de Jesucristo durante 3 años y medio, siendo un apóstol? Cuando Jesucristo empezó el discipulado con estas 12 personas, la Biblia dice que los comisionó a predicar el Evangelio bajo la autoridad del nombre de Jesús. Jesucristo les dio autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar el Evangelio, y los 12 cumplieron el mandato, entre ellos Judas. Judas, bajo el mandato de Jesucristo, predicó, echó fuera demonios, sanó a los enfermos. Pero hay algo especial que debemos entender. La palabra Dios la respalda.
Cuando Jesucristo les dio la comisión fue hablar la palabra de Dios. Ellos obedecieron, hablaron la palabra en el nombre de Jesús. Y Dios respaldó la palabra. Cuando el discípulo decía, de hecho, fuera demonio en el nombre de Jesús, los demonios se sujetaban, obedecían, porque Dios respaldaba la palabra. Pero ¿qué de la persona que habla la palabra? Cada persona tiene que dar cuenta de su corazón, de la naturaleza misma de sus pensamientos, porque Jesucristo vino a que las personas se arrepintieran de todo pecado. Dios manda a todos los hombres en la tierra que se arrepientan, entre ellos pues los apóstoles mismos que estaban recibiendo la enseñanza. La palabra que enseñaba Jesucristo era la enseñanza de la vida eterna. Entonces las personas al oír la palabra tenían que creer en la palabra y moverse al arrepentimiento de todo pecado. Sí, todo esto sucedió con los 11 apóstoles menos uno. Sí, exacto. La palabra trae cambio, pero también depende de la persona el aceptarlo o rechazarlo. ¿Sí? Y en el caso de los 12 discípulos, 11 decidieron cambiar y uno no lo decidió hacer, y por eso Judas Iscariote tuvo sus consecuencias al final, porque él... Pero tuvo la oportunidad, 3 años y medio, la oportunidad de ser salvo. Porque hoy en día, por ejemplo, ninguna persona como dueño de una empresa contrataría a un ratero, un ladrón, para ser el administrador o el que lleve la contabilidad de la empresa. Lo echan de patitas en la calle, porque pues es ratero, porque es ladrón. Pero aquí vemos, Jesús le dio oportunidad a todos. Jesús contrató a un ladrón. Contrató un ladrón. Para administrar los recursos del ministerio. Es correcto. Pero, eso dicen las Escrituras. Y tuvo su oportunidad. Vamos a leer lo que enseñan las Escrituras. Jesucristo en su ministerio tenía una área donde, o mejor dicho, una persona que tenía la administración del dinero, y esa persona era Judas. Pero Jesucristo conocía a Judas, sabía que era pecador, como todos los 11 discípulos, todos eran pecadores. Pero ¿qué sucedió con Judas? La Biblia habla que Judas era una persona ligada al dinero, amor al dinero. Era una persona que tenía como Dios el dinero. A esto vino Jesucristo, a cambiar la naturaleza de una persona de estar en camino equivocado, de estar adorando ídolos, y que se arrepintiera para que se convirtiera a Dios. Todos tuvieron la oportunidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Mateo, el apóstol Mateo, el apóstol que escribió inclusive por el Espíritu Santo, bajo inspiración del Espíritu Santo, el Evangelio de Mateo. ¿Quién fue Mateo? Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos, le trabajaba a Roma, cobrando los impuestos a sus propios hermanos judíos, pero era un ladrón también, robaba de los impuestos porque les cobraba de más. Siempre la fama del publicano es que el publicano cobraba de más los impuestos, le daba a Roma lo que era de Roma, pero él sustraía o retenía lo que cobraba de más. Por eso eran hombres ricos. Cuando Jesucristo vio a Mateo, Jesucristo fue a donde estaba trabajando Mateo, cobrando los impuestos, y le dijo, ven, sígueme. Y Mateo en ese momento le siguió. La Biblia dice que Mateo lo llevó a su casa, y fue allí en su casa cuando Jesucristo estuvo comiendo con ellos, y entonces lo criticaron los religiosos porque habían otros publicanos, y entonces decían de Jesús, ¿cómo es que Jesús está comiendo con pecadores, con aquellos que nos están robando, con ladrones, con estos publicanos?
fue cuando Jesucristo dijo, yo no vine por los que están sanos, yo no vine por aquellos que no necesitan salvación, yo vine precisamente por ellos, por los pecadores, por aquellos que están robando. Así que necesitamos saber el propósito por el cual Jesucristo vino. Los discípulos del Señor Jesucristo, cada quien estaba en su propia lucha en la naturaleza pecaminosa en que todos nacieron, como nosotros. Hemos nacido en la naturaleza pecaminosa de Adán. Unos tenían un cierto problema, otros otro tipo de problemas. Pero la naturaleza inclinaba hacia el amor al dinero. Y aquí tenemos el caso de Mateo. Mateo era un publicano, pero se convirtió en 3 años y medio en la enseñanza de Jesucristo. En la enseñanza que tenemos en las Escrituras con respecto a Judas, Judas también tuvo esta oportunidad, pero Judas decidió amar el dinero. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, que un día llegó María, una mujer, para ungir los pies del Señor Jesucristo, derramando un perfume muy caro. Y entonces Judas Iscariote, dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí tenemos la forma hipócrita de un pecador amando el dinero, pensando en los pobres cuando no estaba así en cuanto a su corazón, porque él estaba en la codicia y en la avaricia, no en la ayuda al pobre. Y dijo, el versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que robaba al ministerio del Señor Jesús. Jesús lo sabía, pero Jesús vino por los pecadores. Jesús no dependía del dinero. Jesús venía por las almas. Las almas eran más importantes que el dinero. Por eso todos tuvieron una oportunidad de salvación. El único de los 12 que rechazó esta salvación, Judas Iscariote. Hasta lo último no dejó de ser ladrón. Y como ladrón, pues fue a pedir dinero porque estaba lleno de codicia y avaricia para que él, que traicionaría al Señor Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, estamos en tiempos peligrosos donde la maldad del hombre se ha ido incrementando debido a la codicia y a la avaricia. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso, si uno está luchando en codicia y en avaricia y no acepta el arrepentimiento que Dios ofrece para la salvación, necesitamos la ayuda de Dios. Por eso estamos predicando el Evangelio. Aquí en La Voz de la Alianza hablamos de cómo entrar a la bendición de Dios. Solamente hay que arrepentirse y reconocer que Jesucristo es el único que puede ayudarnos para entrar al cielo. De esta manera entramos a la bendición de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Hay mucha enseñanza en la vida del Señor Jesucristo y su ministerio. Pero hasta aquí el programa de hoy. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.